Buenas tardes, estimados estudiantes. Un gusto en saludarles. Recordarles siempre lo que son las normas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, evitar lo que son aglomeraciones de personas. Recordarles también reportar su asistencia por los grupos de WhatsApp. Para el día de hoy, ¿verdad? Vamos a estar viendo en la clase de física, siempre en lo que es la tercera unidad de la energía eléctrica. El contenido que vamos a estar abordando es la resistencia eléctrica y los factores que influyen en la resistencia de un conductor. El indicador de logro explica qué es la resistencia eléctrica, así como los factores que influyen en la resistencia de un conductor. En la clase anterior estábamos abordando lo que eran los tipos de corriente, la alterna y la corriente continua. Bien, entonces tenemos, ¿verdad?, que toda resistencia eléctrica es la oposición que se encuentra una corriente al pasar por un circuito. Entendamos como corriente eléctrica un flujo de electrones. Cuando estos se mueven por un conductor, los electrones deben vencer una determinada resistencia. Si al paso de la corriente el paso de los electrones es fluido, entonces la resistencia será poca. En cambio, entre más ancho y largo sea el flujo de los electrones, entonces la resistencia será mayor. Tenemos que los factores que influyen en la resistencia de un conductor es la longitud del conductor. A mayor longitud, mayor resistencia. Cuando hablamos de la sección o área transversal, estamos hablando en este caso de la superficie o el tamaño. Entonces, a mayor superficie, menor será la resistencia. En cuanto a lo que es la temperatura, en el caso de los metales, la resistencia aumenta en forma proporcional a su temperatura. Y en la naturaleza del conductor, tenemos, ¿verdad?, que esto va a depender del tipo de material del que estemos hablando. Si este es conductor, semiconductor o bien aislante. Y en este caso estaríamos hablando de la resistividad de los materiales, que eso va a depender, como les acabo de mencionar, del tipo de material del que estemos hablando. Por ejemplo, el hierro tiene mayor resistencia que el cobre en este caso. Para calcular el valor de la resistencia que ofrece un material específico con largo y grosor definido, vamos a utilizar la siguiente ecuación, que nos plantea que la resistencia va a ser igual a la resistividad del material multiplicada por la longitud dividida entre la sección transversal, donde aquí tenemos el valor de cada una de las variables: R, resistencia; la P minúscula, resistividad del material; L, longitud; y A, área de la sección transversal en este caso, cada una con sus respectivas unidades de medida. En el caso de la resistencia, su unidad de medida es el ohm, representado con este símbolo. La resistividad es ohm por metro, longitud en metro y área de la sección en metro. Miremos el siguiente ejemplo. Un alambre de cobre de 3 metros de longitud tiene una sección transversal de 4 milímetros cuadrados. Determine la resistencia eléctrica si la resistividad del cobre es de 1.72 por 10 a la 8. Como en todo ejercicio, lo primero que vamos a hacer es extraer los datos. Tenemos inicialmente que la longitud tiene un valor de 3 metros. La sección transversal, que la vamos a representar con una A mayúscula, tiene un valor de 4 milímetros cuadrados. La resistencia es lo que vamos a calcular. Y tenemos en este caso que la resistividad, representada con una P minúscula, en este caso resistividad del cobre, que es el material del que estamos hablando, es de 1.72 por 10 a la 8. Copiamos la ecuación, que es la que vamos a utilizar, que tenemos que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área. En la solución, lo único que nosotros hacemos es sustituir las variables por el valor de cada una de ellas. Antes de hacer este procedimiento es importante que nosotros analicemos lo que es las unidades de medida de cada una de las variables, como lo es en el caso del área que tenemos por acá, que se da en metros. Entonces, acá les puse una nota aclaratoria que para pasar los milímetros a metros hay que correr 3 lugares la coma. Pero en este caso, como estamos trabajando con una unidad de medida de superficie, solamente tendríamos que correr los 2 y nos quedaría multiplicado por 10 a la menos 6.
Entonces tendríamos aquí, lo podemos poner acá mismo, que esto va a ser igual a 4 por 10 a la menos 6. Entonces pasamos a la solución. Tenemos que la resistencia va a ser igual a la resistividad del material, que vale 1.72 por 10 a la 8, multiplicada por la longitud, que es 3 metros. Que no se nos olvide agregarle las unidades de medida, ¿verdad? Dijimos que la resistividad es el ohm por metro. Luego tenemos por acá la longitud, que es de 3 metros. Esto dividido entre 4 por 10 a la menos 6 metros. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida de la resistencia? Tenemos que es el ohm. Entonces venimos y tachamos los metros con metros para que solamente nos quede el ohm. Y procedemos a realizar nuestro cálculo, que sería en este caso 1.72 por 3 dividido entre 4. Esto nos daría 1.29 por 10 más por menos me da menos 8 menos 6 elevado a la 2. Entonces lo podemos dejar planteado así o bien lo podemos elevar también, que nos daría la resistencia va a ser igual a 129 ohm, que esa sería nuestra respuesta. La resistencia tiene un valor de 129 ohm. Y para practicar, tienen este ejercicio acá que dice: resuelva un conductor de cobre, tiene 10 metros de longitud y 2 milímetros cuadrados de sección. Calcular la resistencia. Estamos trabajando con el mismo material, que es el cobre en este caso. Entonces ustedes por acá tienen el valor de la resistividad del cobre para que trabajen. En lo que es la asignación, les quedaría, ¿verdad?, elaborar un álbum donde ustedes utilicen, donde se utilice la resistencia eléctrica, así como los materiales conductores, semiconductores y aislantes. En este caso, en qué aparatos nosotros de nuestros hogares encontramos la resistencia, para qué es que la utiliza, ya sea para reducir en este caso el voltaje, para dividir secciones de voltaje, etcétera, ¿verdad? Muchas gracias por su atención.